Vamos a meternos de lleno en la historia del conductismo. Pero ojo, no vamos a hablar de esto como si fuera una teoría más del montón. No, no, fue mucho más. Fue una auténtica revolución, una búsqueda para hacer de la psicología por fin una ciencia de verdad. A ver, pensemos en esto. Si no se puede ver un pensamiento, ¿cómo demonios se estudia? Esta era la pregunta del millón para los primeros psicólogos. Se encontraban con que la mente, pues eso, los pensamientos, los sentimientos, era como un fantasma, imposible de atrapar con las herramientas de la ciencia. Y claro, esto preparó el escenario para un cambio radical. Bye. Para entender bien de dónde sale el conductismo, primero tenemos que mirar un poco hacia atrás, ver qué pasaba antes. Y es que la psicología tenía un problema, y uno muy gordo además, su propio objeto de estudio. Imagínate la escena. La única manera de estudiar la mente era preguntar, pedirle a la gente que mirara hacia adentro y describiera lo que sentía o pensaba. Claro, esto es súper subjetivo, ¿no? ¿Cómo verificas eso? Es imposible. Los primeros conductistas vieron esto y dijeron, esto no va a ningún lado, es un callejón sin salida. Y su reacción, como veremos, fue, fue de armas tomar. Y aquí llega la idea clave, la que lo cambia todo. Los conductistas dijeron, a ver, ¿y si tratamos la mente como una caja negra? O sea, no podemos ver lo que hay dentro, vale, pero ¿y si no hace falta? Lo que sí podemos ver y medir de forma objetiva es lo que entra en esa caja, el estímulo, y lo que sale, la respuesta. Y justo ese, fue su revolucionario punto de partida. Y el que puso la primera piedra de esta solución tan radical fue John B. Watson, un personaje que desde luego no se andaba con chiquitas. Esta cita es que lo dice todo, ¿verdad? Para Watson se acabó el hablar de la conciencia y de cosas que no se pueden ver. La psicología tenía que ser una ciencia natural, como la física o la biología. Punto. Y con un objetivo súper práctico, poder predecir y controlar la conducta. El modelo que propuso Watson era de una simplicidad brutal. Mira qué fácil. Tenemos un estímulo, que se puede ver, como un ruido fuerte, ¿vale? Luego está la caja negra, la mente, que la ignoramos por completo, fuera. Y al final tenemos una respuesta, que también se puede ver, como dar un brinco del susto. Estímulo, respuesta. Ya está, simple, medible y para él, por fin, científico. Y estas son las reglas del juego del primer conductismo. Todo, absolutamente todo, gira en torno a lo que se puede observar. El organismo no es que piense o decida, no, simplemente reacciona. Es un manojo de reflejos condicionados que responden a estímulos. Y Watson estaba convencido de que con este mecanismo se podía explicar todo, desde cómo aprende una rata hasta por qué una persona tiene fobia a las arañas. Pero claro, la historia no termina con Watson. Faltaba una pieza importante. Y aquí es donde entra en escena el gran B.F. Skinner, que le dio una vuelta de tuerca al asunto. Dijo, un momento, no solo importa lo que pasa antes de la conducta, lo realmente clave es lo que pasa justo después. Y es que el modelo de Watson iba genial para explicar reflejos. ¿Sabes? Oler comida y salivar, perfecto. Pero, ¿y las cosas que hacemos porque queremos? ¿Cómo explicas que alguien se ponga a estudiar para un examen o decida contar un chiste? Esas no son reacciones, son acciones voluntarias. Ahí faltaba algo, estaba claro. Y aquí está el gran cambio de Skinner. Si para Watson el organismo era como una marioneta pasiva que solo reacciona, para Skinner era un agente activo, alguien que opera en su entorno. Y la clave de todo, la base de su condicionamiento operante, es que esas conductas voluntarias se moldean por lo que pasa después, por sus consecuencias. Y Skinner organizó esto de una forma brillante. Es muy lógico. Fíjate, si la consecuencia hace que la conducta aumente, que se repita, eso es un refuerzo. Si te dan algo bueno, un premio, es refuerzo positivo. Si te quitan algo malo, un dolor de cabeza, es refuerzo negativo. Por el otro lado, si la consecuencia hace que la conducta disminuya, eso es un castigo. Si te dan algo malo, una regañina, castigo positivo. Si te quitan algo bueno, el móvil, castigo negativo. Es un mapa súper claro de por qué hacemos lo que hacemos. Pero ojo, quizá lo más gordo que aportó Skinner no fue solo la teoría, sino el método. Creó lo que se llama el análisis experimental de la conducta. Usando herramientas como su famosa caja de Skinner, podía estudiar el comportamiento en un laboratorio, con un control total. Convirtió el estudio del aprendizaje en una ciencia de precisión. Y con esto, la historia podría haber terminado, ¿no? Watson explica los reflejos, Skinner las acciones voluntarias, caso cerrado. Pero no. Incluso desde dentro del propio conductismo, algunos empezaron a pensar, oye, ¿y si ignorar la caja negra por completo ha sido un error? Estos nuevos psicólogos, a los que llamamos neoconductistas, dijeron que vale, todo eso de estímulos, respuestas y consecuencias está muy bien, pero que no lo explica todo, que tenía que haber algo ahí en medio, dentro del organismo.
Uno de los primeros valientes en asomarse a la caja negra fue Edward Tolman. Hizo unos experimentos geniales con ratas en laberintos y demostró algo increíble. Las ratas no aprendían solo una secuencia de gira a la derecha, ahora a la izquierda, no. Creaban en su cabeza un mapa cognitivo del laberinto, un mapa. Era la primera vez que un concepto tan mental se colaba en el mundo del conductismo. Luego llegó Clark Hall, que lo intentó de una forma más matemática, más de ingeniero. No hablaba de mapas, pero sí de variables intermedias, como la fuerza del hábito. Aunque no eran pensamientos como tal, se admitía que algo pasaba dentro, que una conexión interna se hacía más fuerte con la práctica. La caja negra, poco a poco, dejaba de estar vacía. Y el golpe de gracia, por así decirlo, lo dio Albert Bandura. Demostró algo que hoy nos parece obvio, pero que en ese momento fue una bomba. Se puede aprender sin hacer nada y sin recibir ningún premio o castigo, simplemente observando a los demás. Este aprendizaje social o vicario era imposible de explicar sin hablar de cosas como la atención o la memoria. La puerta de la caja negra no es que se estuviera abriendo, es que la habían tirado abajo. Vale, después de todo este recorrido, desde el no mires dentro de Watson hasta el hay que mirar de Bandura, ¿qué queda de todo esto hoy? ¿Cuál es el legado del conductismo? Pues a ver, seamos claros, el conductismo más puro y duro recibió palos por todas partes, y con razón. Se le criticó por ser demasiado simple, por reducir la increíble complejidad humana a un juego de estímulos y respuestas, por ignorar la mente, la biología, la genética, y por no poder explicar cosas tan evidentes como aprender viendo la tele, por ejemplo. Pero, y es un pero muy grande, su legado es gigantesco. Gracias al conductismo, la psicología se puso las pilas y empezó a ser una ciencia rigurosa basada en datos observables. Los principios del refuerzo y el castigo son la base de terapias súper efectivas hoy en día. Y lo más importante, su insistencia en el método científico. Eso se ha quedado. La idea de que las teorías hay que probarlas con datos que todo el mundo pueda ver y verificar, eso es el pan de cada día de la psicología actual. Y esto nos deja con una reflexión final muy interesante. El conductismo nos enseñó que lo que hacemos está moldeado por sus consecuencias, muchas veces sin que nos demos ni cuenta. Cuando vemos a alguien que no para de mirar el móvil o que siempre deja las cosas para mañana, es inevitable preguntarse, ¿qué pequeña recompensa, qué refuerzo invisible está manteniendo esa conducta ahí? Si lo pensamos, la respuesta puede ser de lo más reveladora.